en JavaScript con la competencia número 4. Esta vez vamos a ver los temas de la competencia, bueno, son la competencia número 3, pero estamos ya dentro de lo que sería el tema de la competencia número 4. Comenzaremos con la parte 3.2 y terminaremos con la parte 4 de la competencia. Vamos a mencionar de la parte 1 el uso de DOM, que es DOM Document, el objeto Document, acceder al DOM y cambiar datos de HTML. Ahora vamos a interactuar más en la parte de HTML con JavaScript. Y también vamos a ver algunos conceptos sobre comandos de Document Window y el comando inner HTML. Bien. El objetivo de la clase es más que todo utilizar comandos que tiene JavaScript para poder interpretarlo o poder ejecutar algunas órdenes dentro de la página web en HTML. Entonces, ¿qué es DOM? Antes de iniciar dentro de la diapositiva, vamos a ver unos videos explicando del principio DOM y su uso. Vamos para acá. Vamos acá. Bien. Vamos a ver ahora el DOM, que es el Document Object Model. Es un modelo de objetos del documento HTML. Es una interfaz que permite al lenguaje JavaScript poder interactuar con los elementos HTML y CSS de cualquier página web. Son los navegadores web los que crean el documento, el DOM, de cada página web y nosotros mediante JavaScript, mediante el código del lenguaje JavaScript, podemos modificar la apariencia de la página web modificando los elementos HTML y CSS que están descritos en el DOM de cada página web. Veamos aquí unos ejemplos donde tenemos a la izquierda un documento HTML, abajo cómo se visualiza en el navegador y a la derecha el DOM, que sería la estructura que ha creado, donde vemos que hay un documento, un document, luego hay la etiqueta HTML que engloba a su vez a la etiqueta head y body, y el body, por ejemplo, tiene la etiqueta H1 con un texto que es el titular y un párrafo que tiene un contenido de la página. Entonces, por cada página web como esta página web sencilla de la izquierda, generamos un documento DOM como el de la derecha y mediante JavaScript podemos ir accediendo a cada uno de los elementos y si queremos podemos modificarlo. Y esto es todo para esta pequeña introducción sobre el DOM. Vamos a empezar la parte práctica con DOM, entonces vamos a crear una carpeta dentro de ficheros, new folder, que sea DOM, DOM. Y dentro de esto vamos a crear un nuevo fichero que se va a llamar fichero 1, fichero 1.html, y vamos a crear una estructura de tipo HTML, le pondremos idioma español, ¿vale? Le pondremos un título, por ejemplo, fichero 1, y le podemos poner también un titular número 1, fichero 1, y podemos ponerle, por ejemplo, también un párrafo, que sea el contenido de la página. Vale, le damos a salvar, copiamos la ruta, copy full path, abrimos nuestro navegador Chrome para probarlo, pegamos la ruta y aquí tenemos nuestra página web sencilla, ¿vale? Entonces, si queremos ver la estructura DOM de esta página web, vamos a inspeccionar, consola, y desde aquí tendríamos que teclear document. De esta manera, document, lo que vemos es la estructura del document, ¿vale? De la etiqueta document, que tendrá a su vez una etiqueta HTML, que es la que está aquí, HTML. Luego del HTML cuelga un head, aquí está el head, que dentro tiene a su vez el meta y el title, tiene meta y title, y debajo de document, a la altura del head, está el body, que es el que está aquí, body, que tiene un H1 y una P. Si abrimos el body, tiene H1 y P, ¿vale? Entonces, también podemos visualizarlo, esta sería la estructura HTML, el HTML del documento, podemos visualizarlo también de la siguiente forma, console.dir.document. Aquí realmente vemos la estructura, el DOM que podemos manipular en JavaScript, es decir, todos los elementos que son manipulables a través de JavaScript están aquí definidos. La URL, aquí tenemos el body, ¿vale? Con toda la información que tiene,
decir, esta página web se ha creado el DOM, que tiene toda esa estructura, tanto con los elementos HTML como la hoja de estilo por defecto que tiene a la hora de mostrarse, ¿vale? Y todos los elementos son los que podríamos modificar a través de JavaScript. Y eso sería todo para este primer vídeo sobre DOM. Poniéndole un hashtag porque es un ID, ¿vale? Perfecto. Entonces, luego también podemos definir una clase. Por ejemplo, podemos decirle aquí que el elemento 3 pertenece a una clase que se llama clase 1. Lo salvamos, podemos ir a nuestro navegador, lo volvemos a actualizar y podemos acceder de dos maneras otra vez. Document.getElement by class name, donde le pondríamos el nombre de la clase, en este caso clase 1, y ya nos sacaría el elemento. Este sería el elemento clase 1, ¿vale? Elemento 3. Elemento 3, clase 1. Otra opción sería utilizar también document.elQuery, query selection. Podemos elegir el selection o selection all. El all lo que hace es mostrar todas las ocurrencias de esa clase, mientras que el selector solo saca la primera ocurrencia que encuentra. Entonces podemos poner selector all, en este caso solo hay una, y elegiremos, en este caso, como es una clase, pondremos un punto. Clase 1, para identificar que es una clase. Y como veis, también lo encuentra, ¿vale? Aquí está el elemento 3. Elemento 3. Así que de esta forma sencilla podemos hacer búsquedas por clases, por IDs, por tags, dentro de nuestro documento, y podemos hacer cambios si lo deseamos. Y esto es todo para este vídeo. Nuestra página HTML creada el vídeo anterior. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el titular. Como veis, el titular está en negro, ¿vale? Que pone documento. Entonces, lo que vamos a hacer es modificarlo, ¿vale? Modificar un poco este titular, cambiarle, por ejemplo, el color. Entonces, la forma de hacerlo sería, hacemos un var, ponemos titular, igual a, y tenemos que poner, por ejemplo, un query selector para elegir al H1. Ponemos document.query selector, elegimos selector normal y ponemos H1. Entonces, de esta forma vamos a elegir el H1, ¿vale? Si ponemos titular, vemos que lo marca ya el titular y nos dice que es este H1, ¿vale? Entonces, en esta variable ya tenemos este elemento. Ahora simplemente tendríamos que utilizar las propiedades del documento para cambiarle el estilo. Por ejemplo, ponemos titular, punto, style, punto, y aquí vemos todas las propiedades en CSS que podemos cambiar del estilo, del aspecto que tiene este titular, ¿vale? Vamos a elegir, por ejemplo, el color y le vamos a poner, por ejemplo, color green en verde, ¿vale? Podéis poner cualquier color que queráis. Entonces, ahora titular, ya sale el estilo en color verde y además en el documento ya podéis ver que está en verde, ¿vale? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para este texto, que es un párrafo, ¿vale? Este párrafo. Podemos buscarlo también, podemos hacer un var párrafo igual a document query selection, query selector, ¿vale? Elegimos párrafo. Si marcamos párrafo nos marca en dónde está el párrafo en el documento, ¿vale? Le damos al intro. Esta es la etiqueta párrafo con el contenido que tiene, y desde aquí, con esta variable que hemos creado, pues podemos acceder también al style, punto, y podemos cambiarle también el color, ¿vale? Podemos poner un color, por ejemplo, rojo, ¿vale? Y también podemos ponerle, ¿ves cómo ya está en rojo el párrafo? Podemos cambiar el tamaño de la letra, por ejemplo, más pequeño, más grande, y lo haríamos de la misma forma. Párrafo, punto, style, punto, en este caso tendremos que poner font size, y aquí el tamaño, por ejemplo, 14px, ¿vale? Con lo cual el contenido ahora es más pequeño. Y de esta forma podemos acceder mediante JavaScript a los elementos del HTML, cambiarles el estilo y ver cómo quedan.
Ahora mismo solo estamos cambiando la consola, es decir, si cerráramos la consola y actualizáramos el documento, volvería a ser negro. Pero simplemente esta que viene es cómo podemos acceder mediante JavaScript a los elementos del documento y cambiarles el estilo. Y esto es todo para este vídeo. Vamos a ver ahora cómo podemos modificar otros elementos HTML como párrafos o enlaces. Vamos a crear un nuevo fichero, new file, le vamos a llamar fichero 3.html. Vamos a crear la estructura del fichero HTML, idioma español, le ponemos título, por ejemplo, pues fichero 3. Hacemos un titular 1 que sea, por ejemplo, también fichero 3. Y vamos a crear un párrafo con la P y de texto automático. Vamos a poner lorem. Enter, hace un texto automático y le damos a salvar, ¿vale? Esto está salvado, con lo cual ahora podemos ir copy full path a nuestro navegador para probar la página que vamos a hacer sencilla, que tiene un titular H1 y un párrafo, ¿vale? Entonces, si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el texto de un párrafo, ¿vale? Tenemos varias formas, en particular dos formas. Vamos a darle al inspector, botón derecho, inspeccionar, console. Entonces podemos crear una variable párrafo mediante document. Podemos recoger el párrafo de distintas formas, ya hemos visto. Podemos usar el query, por ejemplo, el query selector, y le pasamos la P, con lo cual va a recogernos, a buscarnos los elementos que sean de tipo P, de tipo párrafo. Si ponemos el párrafo, efectivamente ese es el párrafo que ha seleccionado. Y entonces, si queremos cambiar el contenido, existe una función, por ejemplo, la de párrafo.textContent. Y aquí le tendríamos que igualar el texto nuevo que queremos poner. Así que podríamos poner, por ejemplo, pues esto es un texto nuevo para este párrafo, ¿vale? Con lo cual automáticamente cambiaría el lorem ipsum por este texto nuevo que hemos puesto nosotros, simplemente componiendo text content. Existe otra manera que es mediante el inner HTML, con el párrafo.inner text o inner HTML. Con el HTML lo que conseguimos es poder introducirle etiquetas. Por ejemplo, si queremos decir esto es un texto con una palabra en negrita, ¿vale? Y la palabra en negrita es esta, pues podemos añadirle etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, la etiqueta de negrita, que podría ser una B, ¿vale? La etiqueta B, apertura y cierre. Esto hace que este texto sea en negrita, ¿vale? Entonces, con el inner HTML podemos incluir tags HTML para ponerle a un párrafo, mientras que en el text content solo podemos ponerle texto, ¿vale? Sin etiquetas. Como veis, ha cambiado y ha puesto en negrita esta palabra. Así que estas serían las dos formas de modificar un párrafo o algún elemento, cambiándole el texto o añadiéndole directamente el texto con algunas etiquetas. Y esto sería todo para este vídeo. Vamos a ver ahora cómo podemos modificar un enlace que esté dentro de un texto, por ejemplo, un enlace que esté dentro de este párrafo. Podemos cambiar tanto la ruta como el texto que aparece en el enlace. Vamos a ver entonces, aprovechando este fichero, vamos a añadir aquí un enlace, por ejemplo, ¿vale? Pulsamos la letra A y nos crea la estructura del enlace, donde en href pondríamos la ruta, borramos la almohadilla y ponemos la ruta, por ejemplo, http://amazon.com, y el texto que aparece, pues Amazon, ¿vale? Entonces, de esta forma lo salvamos, copiamos el full path de este fichero, copy full path, y vamos a la ruta. La pegamos, la ruta, y lo cargamos. Aquí tenemos entonces el fichero 3 con el texto, y aquí tenemos un enlace de Amazon, que si lo pulsamos pues nos va a Amazon, ¿vale? Entonces queremos ver cómo podemos cambiar la ruta de este enlace y el texto. Entonces, para hacerlo de forma temporal, con el inspeccionar, vamos a consola, y entonces primero tendríamos que hacer una búsqueda del párrafo y luego dentro del párrafo buscaríamos el enlace.
Entonces, podríamos primero crear una variable párrafo, document. Vamos a utilizar el query selector para seleccionar el párrafo. Este sería el párrafo, ¿vale? Perfecto. Y ahora dentro del párrafo hacemos otra búsqueda para buscar el enlace. Y creamos una variable enlace que sea utilizando la variable párrafo anterior, utilizando también el query selector. Y pondríamos en este caso el enlace, la A. Con lo cual en enlace tenemos ya exactamente el enlace de Amazon que acabamos de añadir. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el texto, pues enlace.text, esto te devuelve el texto, con lo cual podríamos hacer enlace.text y cambiárselo y poner, por ejemplo, el de Google, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis, ahora ya no pone aquí Facebook, sino que pone Google. Y ahora nos quedaría cambiar la ruta, ¿vale? Porque el enlace sigue teniendo la ruta anterior, ¿vale? La de Amazon. Entonces, ¿cómo cambiamos la ruta? Pues de manera sencilla. Podemos recuperarla, enlace.getAttribute. Con getAttribute recuperamos un atributo del elemento, por ejemplo, el atributo href. Y con setEnlace lo podemos cambiar. Enlace setAttribute lo podemos cambiar. Le tenemos que decir cuál va a ser el atributo, en este caso href, y le tenemos que dar también el valor. En este caso, el valor que podemos darle ahora sería el de Google, http://google.com. Con lo cual, si vemos ahora el enlace como ha quedado, vemos que Google sigue poniendo Google, con lo cual está perfecto, y además la ruta es la correcta, es la de Google, con lo cual ahora si pulsamos en el enlace, en lugar de a Amazon nos lleva a Google, ¿vale? Así que habéis visto de una manera sencilla cómo obtener un enlace, primero buscando en el párrafo, luego buscando el enlace dentro del párrafo y cambiando tanto el enlace como el atributo del enlace, ¿vale? Y esto sería todo para este vídeo. Bien, por esta parte entonces queda lo que sería la introducción a Doom, ingresando y cambiando, modificando todo lo que sería la estructura de HTML. Aquí viene siendo una representación con un ejemplo, esto ya lo vimos. Que Doom es una representación del documento como un grupo de nodos y objetos estructurados que tienen propiedades y métodos, esencialmente conecta las páginas web a scripts o lenguajes de programación. También vemos el diagrama del document, cómo está estructurado un documento HTML, cómo se interpreta. También cómo podemos acceder al DOM. Accedemos con un script y el script puede llamar todo el texto que esté dentro de una etiqueta en HTML. De igual manera, también puedes llamar la ID con diferentes comandos. Vamos a ver los comandos. Estos comandos que están aquí, y vamos a ver diferentes listas de comandos para poder apuntar y tener en cuenta estos comandos después. Modificar elementos se puede hacer, crear nuevos elementos también se puede hacer. Todo esto son funciones dentro de JavaScript para poder editar dentro de lo que sería una página HTML junto con sus estilos de CSS. Algunos comandos del document está el document active element que devuelve el elemento actualmente activo, document body que devuelve el nodo body, o sea en la etiqueta body del documento actual. Document.characterSet devuelve el conjunto de caracteres que utiliza el documento. Document child element count que devuelve el número de elementos hijos del documento actual. El document child solo devuelve el número de hijos de un documento también, pero este es el que vamos a utilizar ahorita mismo. Document.doctype que devuelve la definición del tipo de documento del documento actual. Document.documentElement que devuelve el elemento que es un hijo directo del documento, y para documentos HTML normalmente es el objeto HTML element que se representa en el elemento HTML o en la etiqueta HTML del documento. Document.documentURI que devuelve la ubicación del documento como una cadena. O sea, esto nos puede dar
la ubicación del documento HTML que generamos como una cadena y se puede pasar para una variable. Se puede mostrar en pantalla también la ubicación de ese documento. Documento.write. Document.write, este es sencillo, es una cadena de texto que contiene el texto que va a ser impreso en el documento, o sea, en el archivo HTML, en la página web. Ya entonces vemos un poquito más sobre el comando window. Window es un objeto que representa la ventana que contiene un documento DOM. La propiedad del document apunta a DOM, ¿ok? Document cargado es una ventana y el objeto window al que pertenece un document puede ser obtenido usando la propiedad document.defaultView. Y aquí vemos una lista de comandos de Windows, que está Windows Closed, que esta propiedad indica si la actual ventana está cerrada o abierta. Windows.content, que retorna una referencia del contenido o el elemento que está dentro de la ventana. El Windows.document retorna una referencia al documento de esta ventana que contiene. El Windows.innerHeight, que sería, obtiene entonces la altura del área del contenido del navegador, incluyendo si es interpretado de la barra del deslizado, o sea, la altura, lo ancho. Windows.innerWidth, que obtiene el ancho, uno es el largo y el otro es el ancho, del área del contenido de la ventana del navegador. Windows.length, que retorna el número de marcos de la ventana, y Windows.location, que obtiene la fijación local o el URL actual del objeto de la ventana. Y por último vamos a ver lo que sería la propiedad inner HTML, que ya lo vimos en los videos, que es simplemente la forma más fácil de obtener el contenido de un elemento es mediante la propiedad inner, ¿ok? La propiedad inner es útil para obtener o reemplazar el contenido de los elementos HTML.innerHTML. Las propiedades se pueden utilizar para obtener o cambiar cualquier elemento. O sea, con inner puedes cambiar cualquier elemento de una estructura HTML, ya sea un párrafo, ya sea un título, ya sea una lista. Todo lo puedes cambiar. Y la sintaxis es básica. Puedes asignarle un valor que sea element.inner para cambiar un elemento del HTML, o inclusive puedes asignarle el elemento inner a una variable y que esta variable vaya a cambiar correspondientemente a lo que vamos a ingresar dentro del documento. Entonces, tenemos como palabra clave element. La propiedad inner de muchos tipos de elementos, incluye body o HTML, pueden ser de vuelta establecidas esta propiedad y se puede usar para ver el código HTML en la página actual incluida, de que haya seguido modo o se haya modificado dinámicamente, ¿ok? Esto puede devolver el valor se puede devolver el valor de inner HTML para que este se pueda mostrar o se pueda hacer uso y se serialice el fragmento de HTML compuesto por los descendientes del elemento. La cadena resultante es de vuelta. Ejemplo, tenemos const, declaramos const, content, este sería el contenido que va a tener el elemento inner y esto es lo que vamos a cambiar. Con el elemento inner vamos a utilizarlo para cambiar cualquier tipo de dato o párrafo que tengamos dentro del documento HTML. También podemos reemplazar un contenido, por ejemplo, la propiedad document.body.inner, una propiedad que proporciona una forma sencilla de cambiar completamente los contenidos de un elemento por contenido nuevo. Por ejemplo, los contenidos completos del cuerpo del documento se pueden borrar con este comando. Sería document.body.innerHTML igual, y con dos comillas simples, dentro pondríamos toda la cadena de texto que vamos a reemplazar. En este caso reemplaza el contenido de body con una cadena vacía. Y para el final entonces tenemos este tallercito, que es implementando todo lo que vimos en el día de hoy.